Y el sexto y último consejo, el cual es uno de los más importantes, y literalmente una vez que lo apliques vas a ver que esa temática que estabas estudiando, de entenderla, comprenderla o al nivel que la tengas, una vez que apliques esta técnica la vas a comprender y entender y memorizar hasta 10 veces más. Literalmente yo cuando la aplico me pasa esto y está comprobado científicamente que una vez que la aplicás vas a recordar muchísimo más. Y únicamente lo que tenés que hacer, que literalmente lo podés hacer ahora, es... Estoy seguro de que alguna vez te pasó, en unos días tienes un examen o una prueba, estás estudiando, estudiás, pero los conceptos no se te quedan bien y no comprendes bien la información y quedan tan pocos días que te sentís frustrado o frustrada, incluso con algo de estrés, ya que el examen o prueba está ahí y no comprendes de todo el tema que estás estudiando. Y sabes que si no le pones solución a este problema te va a ir mal en el examen y necesitas un método para estudiar correctamente y comprender bien la información. Si ese es tu caso, no te preocupes, porque en este video te voy a enseñar 6 técnicas impresionantes para estudiar y comprender mejor la información. Estas técnicas no solo te van a ayudar a memorizar más o comprender mejor, sino que una vez que las apliques vas a tener que estudiar menos y te vas a sacar mucho mejores notas. Literalmente yo cuando las arranqué a utilizar tenía que estudiar la mitad y sacaba muchísimas mejores calificaciones. Yo ahora estoy haciendo un posgrado de bioneuroemoción y la verdad que me están sirviendo un montón. Y ya te avanzo que estas 6 técnicas están ordenadas de menos potentes a más potentes, así que no te pierdas nada de este video. Y empecemos con la técnica número 1, la cual es tener un entorno de estudio optimizado. Como vemos acá, tengo un montón de cosas y si arranco a estudiar acá, ya estoy rompiendo el primer paso, que es justamente tener un entorno que nos permita estudiar de una forma correcta. Para esto debemos tener todo completamente ordenado y sacar todo aquello que no nos va a servir para estudiar. Por ejemplo, en este caso tenemos un montón de cosas que no nos sirven y que simplemente nos van a distraer, como por ejemplo la computadora o el celular. Es muy bueno que lo saquemos, ya que es una de las principales cosas que nos pueden distraer. Entonces el primer paso es tener un entorno optimizado, libre de distracciones, muy importante, y que esté completamente diseñado para enfocarnos únicamente en el estudio. Entonces nuestro entorno y nuestro escritorio debería pasar de esto a esto. Como vemos acá, tenemos un entorno libre de distracciones, por lo cual nos vamos a poder enfocar en el estudio. Incluso estas cuadernolas capaz que no son necesarias, pero bueno, la idea es que solo tengas lo que necesitas para estudiar. Incluso capaz que tener una botella de agua es algo bueno, pero que no haya distracciones y que esté todo ordenado para que únicamente estemos enfocados en lo que tenemos que hacer ahora, que es estudiar. Vamos a la técnica número 2, la cual es una de las más importantes, ya que si alguna vez sentís que, y seguramente alguna vez te pasó, que vos lees el tema, pero no lográs comprender la información y al final terminás de leer el tema y te diste cuenta de que no aprendiste nada o no te acordás de nada. Si alguna vez te pasó esto, cuando utilices esta técnica te va a dejar de pasar y justamente una vez que lo leas, seguramente vas a recordar todos los conceptos mucho más. Y es una técnica que capaz que alguna vez escuchaste pero no la entendiste por completo, y esta técnica es desaprender. Y básicamente lo que tenemos que hacer, que esta técnica no solo te va a servir si estás estudiando un tema para lo que sea, sino que yo también la uso mucho, por ejemplo, cuando leo o aprendo cualquier tema o hago cualquier curso. Y es que si vas a arrancar a estudiar un tema y pensás que eso ya lo sabés o ese concepto ya lo sabés, tu cerebro no lo va a captar y no lo va a recordar, ya que ¿para qué lo va a hacer si total ya lo sabes? Entonces, siempre a la hora de estudiar un tema o lo que sea, debemos desaprender y entender y justamente decirnos que no sabemos absolutamente nada de ese tema. Cuando hacemos esto, la información nos va a sorprender mucho más, vamos a estudiar arrancando como que no sabemos nada del tema y justamente lo vamos a recordar mucho más. Por eso desaprender es una de las técnicas más importantes. Yo me acuerdo cuando arranqué en el desarrollo personal, más o menos cuando tenía 12 o 13 años, que estaba todo el tiempo viendo videos de desarrollo personal y sentía que estaba mejorando mi vida, ya que estaba aprendiendo un montón de cosas, pero luego un tiempo arranqué a ver cosas que se repetían muchísimo, entonces siempre decía, esto ya lo sé, y justamente cuando decía eso hacía que luego no lo recuerde tanto, porque ¿para qué lo voy a recordar si ya lo sé? Por eso desaprender es el primer paso para estudiar y es una de las cosas más importantes que debemos hacer. Y otro error por el cual no recordamos las cosas, y este sobre todo te va a servir si te gusta mejorar tu vida y leer libros de desarrollo personal o cosas que son aplicables en tu vida, y es decir, ya lo sé. Esto es lo peor que puedes hacer siempre que estés aprendiendo algo nuevo. Y capaz que decís que ya lo sabes porque ya lo leíste o hiciste un curso en otro lado, pero verdaderamente sabes algo cuando lo aplicás. Por eso, a la hora de leer o aprender cualquier cosa,
Primero, nunca debemos decir ya lo sé. Y segundo, si decimos que ya lo sabemos, la única forma para ver si ya lo sabemos realmente es ver en nuestros resultados. Ya que capaz que ya lo sabes porque lo leíste o hiciste un curso o lo que sea, pero cuando veas tus resultados no lo aplicás o no tenés los resultados positivos que vos querés, y eso significa que no lo sabes al 100%. Y este error justamente era el que yo cometía hace unos años cuando arranqué en este mundo. Siempre decía que esto ya lo sé, los conceptos se repetían porque ya los había visto en otros videos, en otros libros o lo que sea, pero después si veías mis resultados yo no estaba aplicando nada de lo que estaba aprendiendo, simplemente era aprender. Me hacía sentir bien porque estaba aprendiendo, sentía que estaba mejorando mi vida, pero no aplicaba nada. Y este es el peor error que puedes hacer, ya que el conocimiento es poder únicamente si lo aplicás. De nada te sirve aprender si después no vas a aplicar nada. Y realmente arrancás a cambiar y a mejorar tu vida cuando aplicás el conocimiento. Por eso estas técnicas las tenés que aplicar lo antes posible, porque además si no lo aplicás a corto plazo, tu cerebro lo va a desechar, ya que va a pensar que no es información válida para tu supervivencia. Por esto mismo, cada vez que leemos o aprendemos algo, no solo debemos aprenderlo, sino anotarlo y anotar cuándo, dónde y cómo lo vamos a aplicar, ya que además cuando lo aplicás lo vas a aprender mucho más. Y vamos con la técnica número 3, la cual es cómo tomar apuntes de una forma correcta. Y esta técnica te va a servir un montón para a largo plazo. A corto plazo no te va a servir tanto, ya que si tenés un examen en estos días, obviamente que esta técnica no te va a servir para ese examen, pero tomar apuntes de una forma correcta es una de las cosas más importantes para los días antes de la prueba o del examen. Estudies mucho mejor. Y ya te avanzo que las siguientes 3 técnicas que quedan sí están destinadas a que si tenés un examen ahora lo comprendas mucho mejor, así que en un minuto vamos a arrancar con la cuarta, pero bueno, considero que esta es muy importante, así que te voy a decir cómo debemos tomar nuestros apuntes de una forma adecuada, y la verdad que está impresionante. Lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos nuestro cuaderno, nuestra cuadernola, debemos dividir en 2 la cuadernola, y del lado izquierdo tenemos que anotar toda la información que estamos aprendiendo, ya sea que nos las esté enseñando un profesor o el maestro, lo que sea, pero la información tal cual nos la están enseñando. Pimba, la información del lado izquierdo. Y del lado derecho vamos a anotar todas nuestras interpretaciones, dudas y cómo comprendemos esta información nosotros. De esta forma vamos a tener la información de un lado y nuestras interpretaciones del otro, y cómo nosotros entendemos esta información. De esta forma vas a hacer que justamente esa información, capaz que no la entendés por completo porque está escrita en un lenguaje que capaz que no es el tuyo, tiene palabras que capaz que no entendés, pero la cosa es que está explicado de una forma que no está adaptada a vos. En cambio, cuando esa información la anotamos en base a nuestras interpretaciones, lo que estamos haciendo y en base a lo que somos nosotros, la estamos anotando en base a nuestro sistema de creencias y en base a nuestro lenguaje, por lo cual nuestro cerebro va a simplificar aquellas ideas más importantes y la vamos a anotar de una forma mucho más comprensible para nosotros. Entonces, a la hora de comprender esa información, cuando vayamos a estudiar, que podemos primero estudiar el lado izquierdo, luego el lado derecho, o ir yendo en zigzag, justamente vamos a estar estudiando la información y viendo nuestras interpretaciones con nuestro lenguaje, y esto va a hacer que nos acordemos mucho más de la información, ya que justamente está escrita en un lenguaje que nosotros comprendemos mucho mejor. Y bien, ahora nos quedan los últimos 3 consejos. Estos consejos te van a ayudar un montón si dentro de poco tenés una prueba o querés memorizar algo rápido, así que espero que te gusten. Y vamos con el consejo número 4, el cual es leer y comprender de la forma adecuada. Una vez que tenemos nuestro entorno optimizado, debemos leer todo el tema, pero no solo leerlo, porque seguramente alguna vez te pasó, como dijimos antes, de que lo lees pero después no te acordás de nada. Y no, debemos leerlo con la intención de entenderlo y comprenderlo. Y ahora te voy a decir otra cosa que tenés que hacer mientras que lo lees, que es muy importante, pero antes es leerlo, entenderlo y comprenderlo con esta intención, ya que de esta forma tu cerebro únicamente se va a centrar en lo más importante y no en datos específicos que capaz no son tan importantes. Se va a centrar en la idea general y va a como dibujar un concepto general de todas las ideas, y esto va a hacer justamente que recuerdes mucho más esa información. Y la otra cosa que tenés que hacer, que es buenísimo, y es leerlo y como para entenderlo también, pero también leerlo con la intención de que luego se lo vayas a tener que explicar a otra persona. De esta forma vas a intentar siempre leerlo y simplificarlo, que es muy importante la simplificación en el estudio para recordar las ideas generales y las ideas más importantes. Lo vas a estudiar de una forma en la que vas a simplificar un montón los conceptos y justamente lo vas a tener que leer para explicárselo a otra persona, por lo cual esto es impresionante. Y yo todavía recuerdo cada vez que tenía una prueba o un examen o lo que sea y memorizaba, o sea, arrancaba a estudiar
el primer párrafo sin saber ni siquiera la temática que estaba estudiando. Arrancaba a memorizarlo sin entender completamente el tema. Y esto es el peor error que puedes cometer, ya que cuando arrancas a memorizar algo y ni siquiera entendés, te va a costar muchísimo más. Y yo pasé de estudiar horas y horas para memorizar y luego incluso no tener los mejores resultados, ahora que estoy haciendo un posgrado en bioneuroemoción y estoy explicando estas técnicas de entenderlo, comprenderlo y las técnicas que te voy a decir ahora, estoy estudiando la mitad de tiempo que estudiaba antes y obteniendo literalmente el doble de resultados. Me estoy sacando notas excelentes aplicando estas técnicas. Y vamos con el quinto consejo, el cual es entender la curva del olvido. Existe una curva de aprendizaje en la cual desde que arrancamos a iniciar a estudiar un tema hasta que lo terminamos, hay una curva en la cual cada vez comprendemos más la información, pero justamente en el punto en el cual dejamos de estudiar ese tema o leer o lo que sea, va a arrancar la curva del olvido, y esta es muy importante. Hay estudios científicos que nos dicen que 48 horas después de aprender algo, nos olvidamos del 80% de la información. Por esto hay que entender esta curva del olvido y justamente hacer que no nos olvidemos tanto. ¿Cómo? Repasando las horas y días posteriores. Una vez que estudiamos, acabamos de estudiar, va a arrancar esa curva del olvido, pero poniendo pequeñas lecturas y estudios justamente en esta curva del olvido va a hacer que esta curva, en vez de ser tan curva, va a ser un poquito más recto y vamos a recordar mucho más la información. Por esto debemos repasar unas horas y días después de estudiar. Y el sexto y último consejo, el cual es uno de los más importantes, y literalmente una vez que lo apliques vas a ver que esa temática que estabas estudiando, de entenderla, comprenderla o al nivel que la tengas, una vez que apliques esta técnica la vas a comprender y entender y memorizar hasta 10 veces más. Literalmente yo cuando la aplico me pasa esto y está comprobado científicamente que una vez que la aplicás vas a recordar muchísimo más. Y únicamente lo que tenés que hacer, que literalmente lo podés hacer ahora, es enseñárselo a otra persona. Seguramente alguna vez te pasó que estudiás y pensás que ya sabes sobre ese tema, pero luego a la hora de explicarlo en el escrito o en el examen o en lo que sea, te das cuenta de que no lo sabes al 100%. Esto es debido a que en nuestra mente a veces alucinamos de que ya sabemos una temática, pero a la hora de explicarlo como debemos utilizar un lenguaje en el cual lo comprendamos mucho mejor, no nos vamos a acordar de nada y seguramente no vamos a poder unir correctamente los conceptos. Por esto, explicárselo a otra persona, primero, va a aumentar tu autoconfianza, porque justamente al explicárselo a otra persona y ver que lo sabes, va a aumentar muchísimo tu autoconfianza y esto va a hacer que en el escrito o en el examen te vaya muchísimo mejor. Y segundo, es que cuando vayas a enseñárselo a otra persona, tu cerebro va a intentar simplificar un montón las ideas que tenés para que la otra persona lo pueda comprender y de esta manera los conceptos se van a fijar muchísimo más en tu mente. Además, otra cosa que pasa que está buenísimo es que seguramente la otra persona tenga otras perspectivas sobre ese tema, por lo cual al darte otras perspectivas va a hacer que te recuerdes mucho más de ese tema. Y otra cosa que está buenísimo de esto y por lo que a mí me encanta es que le vas a estar enseñando algo nuevo a otra persona. A mí me encanta cuando viene una persona y me enseña algo nuevo. Es una de las cosas más increíbles y la verdad que al hablar sobre un concepto que acabas de aprender, no solo lo vas a recordar mucho más, sino que le vas a enseñar a la otra persona y seguramente la otra persona te va a dar un feedback que va a hacer que comprendas mucho más la información. Y por último decirte que si a la hora de estudiar sentís que procrastinás y dejás para después el estudio o te gustaría aumentar tu autodisciplina, escribí un ebook completamente gratis con las 6 claves más importantes para aumentar tu autodisciplina y dejar de procrastinar. Lo vas a tener abajo en la descripción, también va a estar en el primer comentario y también lo vas a poder adquirir en las tarjetas, así que anda ahora a descargarlo porque este ebook va a hacer que aumentes tu autodisciplina y dejes de procrastinar. Está buenísimo, lo hice con un montón de esfuerzo y además no sé hasta cuándo va a estar disponible, así que anda a descargarlo ahora. Si todavía no te suscribiste, suscríbete, ya que en las próximas semanas y en los próximos días voy a subir un montón de contenido y la verdad que estoy preparando cosas increíbles, así que suscríbete y unite a la comunidad Improver de jóvenes que no solo nos conformamos con el sistema educativo, sino que nos formamos por nuestra propia cuenta, soñamos en grande y trabajamos duro para conseguir nuestras metas, así que si te sentís identificado con estos valores, unite a la familia Improver de mejoradores que siempre mejoramos, amamos el progreso, así que suscríbete al canal, no te olvides de darle like al video ya que me motiva un montón cuando veo que hay muchos likes y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!